25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso. Videocomunicación UNED y la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades presenta Sociedad Desarmada, decodificando la realidad. A cargo del doctor José Andrés Herrera Rey. Bienvenidos una vez más a Sociedad Desarmada, un espacio que desde la Cátedra de Sociología se gesta para reflexionar con profundidad y de la mano de invitados especiales temas diversos de nuestra realidad. Les recuerdo que hemos llamado Sociedad Desarmada a este espacio porque consideramos que investigar implica entender causalmente, parte por parte, un fenómeno determinado. Y hoy desarmaremos algo que es de suma importancia, la calidad de nuestra democracia. Comencemos. Punto de partida. Nos acompaña don Claudio Alpizar Otoya, politólogo, escritor, analista. Con él conversaremos sobre sus recientes artículos, uno titulado «Llegó a su fin el peor gobierno de la Segunda República, ¿continuará?», y otro llamado «El hoy ministro». Ambos analizan el cierre de la administración de Rodrigo Chávez Robles y el inicio del gobierno de Laura Fernández Delgado, con un foco académico, crítico, en el poder, la inmunidad y el deterioro democrático. Bienvenido, don Claudio. Un gusto tenerlo en Sociedad Desarmada. Gracias, José Andrés. Gracias a la universidad por la invitación y sobre todo a quienes nos van a ver y a escuchar. Gracias por sacar el ratito y aquí en la mejor disposición de compartir con vos esta hora de intercambio político. Excelente, muchas gracias. Don Claudio, usted califica el gobierno que acaba de terminar como el peor de la Segunda República desde 1949. Don Claudio, ¿podría explicarnos cuáles son los criterios objetivos, datos, indicadores, hechos concretos que lo llevan a hacer una afirmación tan contundente? Me parece que lo que apuntás es muy oportuno, datos contundentes. Los datos matan relatos y cuando uno ve terminar la administración pasada del hoy ministro Rodrigo Chávez, se da cuenta de que, por ejemplo, el tema de la educación costarricense, un tema que vos dominás a cabalidad, es un tema que se ha profundizado en sus deficiencias. No lo dice Claudio, no lo dice José Andrés, lo dice el estado de la educación en nuestro país, de cómo en los 4 años pasados se acentuó el deterioro de la educación, no solamente para los estudiantes, sino también para toda la población de maestros y profesores que han visto deteriorados no solamente temas de infraestructura, sino temas de programas y por supuesto temas salariales. Si vamos al campo de la salud, que ha sido otro de los bastiones fundamentales en la Segunda República, porque la educación tiene un gran impulso en la Segunda República, la salud, ni qué decir a partir de 1940 con la construcción de la Caja Costarricense de Seguro Social, encontramos que la administración Chávez Robles arranca con unas listas de espera que eran alrededor de 700,000 personas y entrega el poder a su delfín, a doña Laura Fernández, con una lista de espera que se aproxima al 1,5 millones de personas, más del doble de las personas. Cuando vamos al tema de seguridad, debemos recordar que la administración en el arranque en el 2022 arranca con crímenes dolosos que oscilaban entre los 540 y 545 crímenes. Y en los últimos años de la administración prácticamente eran 900 o más crímenes dolosos cada año. Esos números son sustanciales para definir que la administración es una administración
sumamente débil con las que la antecedieron. Esto no quiere decir que las anteriores no hayan sumado o no hayan aportado a ese deterioro, porque así lo dicen los estados de la educación, los estados de la salud, que se empieza a generar desde otras administraciones. Sin embargo, también es cierto que en otros gobiernos hubo la posibilidad, o por lo menos los intentos, de recuperar de alguna manera temas tan importantes como la salud, como la educación, como la seguridad, con una visión más social y menos economicista, a pesar de que esa visión economicista estaba presente en el gobierno de Carlos Alvarado, en el de Luis Guillermo Solís, en el de Laura Chinchilla, y podríamos echar para atrás. La visión economicista ha restringido mucho la inversión en esas áreas, y por supuesto a quien más ha perjudicado es a la población más pobre, a la población más necesitada, que al final de cuentas, curiosamente, es quien más ha apoyado a estos 8 años, estos 4 que acaban de empezar, más los 4 de Rodrigo Chávez, a sabiendas de que más bien han venido en deterioro esos trabajos que son fundamentales en el desarrollo de esas 3 actividades. Entonces estamos en un plano muy contradictorio de resultados que no justificarían de alguna manera la reelección de los gobernantes, a pesar de que hay una empatía en relación con el relato y el discurso que ellos tienen. Claro, excelente. Claudio, ¿podrías profundizar en una distinción que leía en tus artículos, que es una posición que has planteado, entre popularidad y calidad de gobierno? ¿Por qué una democracia no debería confundir una cosa con la otra, Claudio? Sí, ese es un temazo. Te decía antes de que empezáramos el programa fuera de micrófonos que la democracia se encuentra en estos momentos en vacas flacas. Hay un descontento ciudadano sobre ella. Y la democracia, a diferencia de otros sistemas como la democracia, es libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de los medios. La democracia permite que los opositores, tanto a la gestión de turno como a aquellos que no aprecian la democracia, se puedan expresar con libertad. A diferencia de otros regímenes, desde el propio vientre, desde el propio corazón de la democracia, esta, por las libertades que permite una democracia liberal como la nuestra, puede ser atacada. Este descontento ciudadano ha hecho que algunos que no aprecian la democracia utilicen un lenguaje que viene a socavar el sistema democrático, que viene a socavar libertades, derechos y demás. Los ciudadanos descontentos lo aceptan. Entonces, dentro de ese discurso, la popularidad de los candidatos, de los presidentes, de las presidentes, se ha vuelto el gran tema de gestión de quienes están ejerciendo el poder. Y no es solamente el caso de Costa Rica. Hoy encontramos países, desde los Estados Unidos de América, desde países en Europa, donde hay un gran descontento, y ni qué decir de América Latina, con quienes han estado gobernando en los últimos años porque la democracia no ha estado dando los resultados, en el caso particular de Costa Rica, a lo que nos habíamos acostumbrado. Nuestro sistema democrático ha sido uno de los sistemas democráticos más reconocidos a nivel internacional. Somos una de las 20 democracias plenas del mundo. Dije plenas, no perfectas, porque obra humana no hay obra perfecta. Y eso le ha permitido a algunos empezar a socavar ante el discurso y ante la desidia política y la molestia ciudadana al sistema democrático. Entonces algunos han utilizado discursos que son muy empáticos con esa molestia sin generar resultados. En la pregunta anterior definíamos en 3 grandes vertientes los resultados pésimos de la administración pasada, que perjudican al más humilde principalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación. La clase media, aún hoy en día, ni que decir la clase alta, puede huir hacia los servicios privados de calidad, pero los más humildes están castigados en eso. Entonces, ese castigo, esa molestia que sienten ellos sobre esos servicios que no están siendo de la calidad que ellos reclaman y que necesitan, y la prontitud de esos servicios, principalmente el tema de salud y de seguridad, hacen que los ciudadanos empiecen a apreciar un discurso que no se sustenta en resultados, sino que se sustenta en la molestia. Yo, en una forma gráfica, digo que el discurso de la popularidad busca el hígado y no el corazón de la gente.
Claro, muy cierto, Claudio, muy interesante. Esta base que nos has ido construyendo nos permite entender no solo un gobierno, sino las condiciones que lo hicieron posible. Pasemos, por tanto, a descomponer el tema. Descomposición del tema. Claudio, usted señala que el gobierno de Chávez no es un accidente, sino que fue preparado por gobiernos anteriores que incrementaron la desigualdad y la pobreza. Partiendo de eso, ¿cuál fue ese caldo de cultivo estructural? Frustración, pérdida de confianza, precarización, que permitió la llegada y permanencia de un liderazgo que vos calificás como soez, vulgar y autoritario. Está muy relacionado con las dos respuestas que te di anteriormente. Y yo siempre he dicho y mantengo una tesis de que en Costa Rica, a partir de 1940, empezamos a desarrollar 3 cuarentenas. Las cuarentenas, en forma correcta, son como las de Moisés, que pasó 40 años en el desierto. No son ni una semana ni 15 días. En la época del COVID nos acostumbramos a oír mucho la palabra cuarentena, pero para una semana, no. Las cuarentenas en realidad son de 40 años. Si vos analizas el Estado que empezamos a desarrollar en 1940, con la aparición de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la aparición de garantías sociales, los derechos del trabajador, a fortalecer la educación, te vas a dar cuenta que invertimos desde 1940 hasta 1980, que viene la crisis de petróleo en el gobierno del presidente Rodrigo Carazo. Te das cuenta que hicimos una inversión social fundamental que nos permitió tener clase media. Antes del gobierno de Teodoro Picado, no existía en Costa Rica la clase media, eran pobres o ricos. Se gesta a partir de ese momento una inversión social que va a permitirle a Costa Rica que su clase media crezca, a sabiendas de que la educación es un fundamento clave para el desarrollo del emprendimiento, de los trabajos, de la ubicación en trabajos de calidad de la gente. Y, por supuesto, el tema de la salud, que es un tema fundamental que nos lleva, inclusive hoy en día, a tener un promedio, una esperanza de vida de 83 años. Bueno, así empezamos a desarrollar. Entonces, la clase media costarricense logra crecer en una forma extraordinaria durante esos 40 años, pero aparece la crisis de 1980. Tuvimos una buena decisión y una mala decisión. Una buena decisión fue cambiar el modelo de desarrollo. Pasamos de 2 productos de exportación, banano y café, a lo que hoy tenemos, más de 5,000 productos de exportación. Eso fue una excelente idea, cambiamos el modelo, el ingreso per cápita de los costarricenses empieza a aumentar. Pero paralelamente, dentro del marco de la crisis de los 80, se empieza a sacrificar la inversión social. Por eso lo que vemos en el gobierno de Rodrigo Chávez, que el aceleramiento es mayor, vemos que ese deterioro no se da a partir del gobierno de Rodrigo Chávez, sino que viene un largo proceso de falta de inversión en el tema social. Y hoy lo seguimos viendo. En estos días veíamos que para invertir en unas becas, para invertir en la pensión no contributiva, que la caja no tiene dinero, se corta dinero de vivienda, se corta dinero de la alimentación de los niños. O sea, es una escogencia pésima. No podemos sacrificar esas áreas a costa de beneficiar las pensiones. Las 3 áreas son fundamentales, no pueden ser excluyentes en una decisión social. Bueno, ese proceso inicia a partir de 1980, donde empezamos a deteriorar toda la inversión social. Entonces ahí empezamos a generar un caldo de cultivo para que la visión del costarricense o la visión de los políticos sea economicista. O sea, algunos dicen en una forma errada que un gobierno se tiene que manejar como se maneja una empresa. Eso es falso. En una empresa se trabaja a razón de utilidades. Si no hay utilidades, la empresa se cierra, no funciona. Diferentes en un gobierno. Un gobierno tiene que invertir
Inclusive, si no tiene los recursos, tiene que buscarlos, ya sea a nivel internacional, ya sea a nivel interno, porque la función de los gobernantes de turno es fortalecer esa inversión social en aras de una paz social y en aras de una equidad que lo logra a medida que tenga una clase media. Pero hoy la clase media costarricense ha entrado en un periodo de deterioro desde hace varios años y paralelamente la población, aunque a veces los porcentajes nos engañan, los números absolutos nos dicen que hay aproximadamente un poco menos de 1,5 millones de costarricenses que viven en la pobreza. Entonces, para que veas que el proceso es largo, sí, ciertamente en la administración pasada, la que yo califico la peor, es porque a pesar de que se hablaba de hacer un punto de inflexión, no se hizo un punto de inflexión, se siguió con la misma visión economicista, castigando todos los programas sociales, y eso lo único que va a hacer es hacer que la gente siga disgusta con el sistema democrático, que sigamos aumentando la desigualdad y por supuesto paralelamente la pobreza. Claro, Claudio, en tus publicaciones yo he visto que has planteado una imagen poderosa de George Bernard Shaw. Uh-huh. Siempre hay alguien que besa y alguien que se limita a permitir el beso. Uh-huh. ¿Quién tiene realmente el poder en este nuevo gobierno? ¿Es la presidenta Fernández, una mandataria autónoma o una sucesora condicionada por quien la puso ahí? Veamos. Laura Fernández, de corta edad, para ser presidenta de la República, creo que 39 años. Si partimos de que se pudo haber graduado en la Universidad de Costa Rica con licenciatura, no sé, pero me imagino que son 5 años, a los 22, 23 años, si fue continuo su estudio. Debe tener una experiencia limitada a unos 15 años de vida profesional. Esa vida profesional de ella se ha gestado solamente en el sector público, o sea, ha sido una burócrata. No tiene una gran experiencia en otras áreas y eso le limita un poco su conocimiento. Paralelamente, ella nunca fue la opción número 1 del chavismo para representarlo como candidata. Sin embargo, la caída que se fue dando de algunas figuras que parecían más proclives a tener el apoyo de en ese momento el presidente Rodrigo Chávez, se fueron cayendo por diferentes circunstancias, por cuestionamientos, por diferencias con el entonces presidente, y va quedando un vacío en la necesidad de un candidato o de una candidata. Ella asume esa posición. Su discurso durante la campaña electoral fue bastante vacío, sustentado únicamente en la continuidad, eso es lo que ella más resaltaba, de lo que se venía haciendo, que si lo analizamos fríamente, tal vez de todos los resultados que ya hemos hablado en diferentes áreas, esa continuidad más bien era perniciosa, esa continuidad más bien encendía las alertas para el país de que iba a seguir el deterioro, y lo hemos visto en algunas decisiones que ha empezado a tomar en estos pocas semanas que lleva de presidente de la República. Pero, por otro lado, paralelamente, ella ocupa de la experiencia del presidente, hoy ministro de la presidencia, Rodrigo Chávez, quien seguramente, como condicionamiento desde un principio, le dice: yo quiero ser ministro de la presidencia y quiero ser ministro de Hacienda. Vea qué interesante. El expresidente, el hoy ministro, no solamente tiene el poder político para ser el jefe de gabinete, tal y como está establecido desde 1963 en la creación del Ministerio de la Presidencia, sino que también es la relación con la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa donde tienen 31 diputados. O sea, Rodrigo Chávez, ministro, va a tener no solamente una influencia fuerte en gabinete como jefe de gabinete, sino con la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea. Eso le da una enorme fortaleza. Pero paralelamente también ministro de Hacienda. Entonces no solamente tiene el poder, sino que tiene la billetera del Estado.
Y con la billetera del Estado, él perfectamente puede darle continuidad a sus políticas, pero también puede premiar o no premiar, la palabra premiar entre comillas, a aquellos diputados, ya sea oficialistas o ya sea de oposición, que apoyen las propuestas de gobierno. Con esos recursos apoyar algunas actividades en algunas provincias, en algunos cantones que representan a esos diputados, y de esa manera convencer o extorsionar, como quieran ponerle, a esos diputados para que voten las propuestas que tiene el partido oficialista. Yo en un artículo hacía una referencia de que esto se me parecía muchísimo a cuando Putin termina sus primeros 8 años de gobierno, después de que sustituyó a Boris Yeltsin en Rusia, pero no podía continuar porque la ley solo le permitía 8 años. Entonces puso a Medvedev, lo puso como candidato a la presidencia, y él quedó prácticamente como el ministro de la presidencia. Como ministro de la presidencia, con su mano derecha, como presidente, lograron modificar la constitución de Rusia y permitirle la reelección hasta el 2030, si quisiera, Vladimir Putin. Entonces, aquí pudiera ser también que hay un interés mayúsculo de buscar, que para desgracia del pueblo soberano no lograron los 38 votos, modificar la constitución, que para modificarse la constitución, lo que compete a la reelección presidencial, deben ser 2 legislaturas que se aprueben en primero y en segundo debate, 2 legislaturas, cada legislatura es de 1 año, entonces perfectamente se pudiera hacer en este periodo, al menos para modificar que no tenga que esperar el presidente que está en estos momentos en gobierno 8 años para regresar, sino que lo puede hacer en 4 años. Entonces, eso paralelamente, todos esos son condicionamientos que debe haber tenido Laura Fernández para llegar a ser la presidente. Y aquí estamos, de alguna manera, viendo una presidencia de la República bicéfala, con 2 cabezas. 2 cabezas al mismo nivel, a sabiendas de que una tiene más habilidades y que también conoce más del entramado político que la que ejerce formalmente la presidencia de la República, que tiene altos compromisos con quien la llevó a la presidencia de la República. ¿Hasta cuándo ese matrimonio político podrá tener vigencia? Bueno, ese es el gran tema. Pudiera ser que la relación sea tan cercana que les permita sobrevivir los 4 años, pero pudiera ser también que se dé un caso como lo vimos en la relación Oscar Arias y Laura Chinchilla, que no duró ni siquiera al arranque de gobierno, donde doña Laura Chinchilla se destetó de inmediato de la influencia del presidente, a pesar de que la había llevado como su candidata a la presidencia de la República. Aquí parece que ante las debilidades y la juventud de Laura Fernández, es más difícil que ella pueda destetarse de ese poder que de alguna forma le ha cedido en muchos puestos de gabinete y en muchos puestos de diputados a el expresidente Chávez. Hemos descompuesto el tema, por tanto, toca ahora ver hacia el futuro. Pasemos al nuevo rumbo. Nuevo rumbo. Nuevo rumbo porque, como siempre insistimos, queremos aportar elementos de reflexión para pensar salidas o mejoras que surgen desde la perspectiva analítica, crítica, sociológica y de la mano de nuestros invitados. Claudio, vos decís que el gobierno de Chávez sacudió la democracia costarricense, pero que ésta ha resistido institucionalmente. ¿Hasta cuándo, Claudio, podrá resistir una democracia si se siguen eligiendo liderazgos que, según tu visión, socavan las leyes, legitiman imprudencias y dividen a la población? ¿Cuál es el límite, Claudio?
Es difícil percibirlo, adivinarlo. Sin embargo, pienso que los actuales gobernantes que van a ser por 8 años, la administración pasada y la presente, a la fecha han demostrado un desprecio total sobre la separación de poderes. Comentaba con vos, también fuera de micrófono, de cómo hemos perdido nosotros la formación, que es un tema que vos desarrollaste de forma extraordinaria en tu tesis de doctorado, la formación en educación cívica. Entonces estamos ante ciudadanos que desconocen cómo funciona la democracia, de por qué la separación de poderes es importante. Ciudadanos que creen que el problema que tiene el presidente de la República en una democracia es no tener el poder absoluto y que instituciones como la Asamblea Legislativa o como el Poder Judicial no lo dejan gobernar. Esa idea la vendió el ministro Chávez en su presidencia, la vendió como una realidad inobjetable. Entonces el ciudadano, dentro de ese marco de desconocimiento, ha empezado a reproducir ese mismo discurso de cómo socavar la independencia de la Asamblea Legislativa. Con 31 diputados, que es una buena mayoría, hoy por hoy la Asamblea Legislativa no va a representar la misma oposición que representó la pasada Asamblea Legislativa, donde en el arranque el gobierno de Chávez tuvo 10 diputados y después se les redujo a 8 por un par de tránsfugas que se dio en su gestión. No va a padecer eso mismo porque tiene 31 diputados. Entonces, hemos visto inclusive algunos movimientos como la elección de los magistrados suplentes a la Sala Constitucional, donde ellos han socavado el debate, han hecho todo lo posible, y así lo están haciendo, para revertir a esos candidatos y buscar que sean otros, que sean más afines a ellos, que sean más amigos a ellos. Y por aquí viene el tema que me preocupa, porque desde ahí pueden ellos, o están intentando, si ya tienen una influencia grande en la Asamblea Legislativa, cómo lograr, al menos con magistrados suplentes, empezar a influir enormemente en el Poder Judicial. Yo entiendo al ciudadano cuando se molesta porque se liberan con prontitud algunos detenidos. Entiendo al ciudadano con su preocupación por los temas de seguridad. Sin embargo, también le digo al ciudadano, la institución más fuerte que combate más la inseguridad en nuestro país se llama el Organismo de Investigación Judicial y pertenece al Poder Judicial. Es independiente, porque ese es otro tema que también muchos no comprenden. El presidente de la Corte Suprema de Justicia no es como el presidente de la República, que le da órdenes a todos los ministros. No, el presidente de la Corte no le puede dar órdenes a los jueces, no le puede dar órdenes a los magistrados. El Poder Judicial se sustenta en una desconcentración o hasta descentralización de las decisiones para que no haya injerencia de los magistrados. Sin embargo, yo siento que en ese deterioro el foco ha estado puesto en la administración pasada y Laura Fernández también lo está haciendo, sobre deteriorar al Poder Judicial, que con todos sus defectos es reconocido en América Latina y en otras latitudes como uno de los mejores poderes judiciales de nuestro continente. ¿Que hay que mejorarlo? Absolutamente. Que los tiempos son muy lentos en las decisiones. Veamos el caso, por ejemplo, del juicio del presidente Miguel Ángel Rodríguez. 25 años. 2 décadas y media en un juicio. ¿Cuántos años se pierden de salud, de sueño, de preocupaciones en largos juicios? Bueno, en este tipo de casos yo creo que sí, hay una injerencia importante que deberían tener los magistrados de buscar cómo reducir los tiempos, cómo coordinar para que la justicia sea pronta y cumplida, pero que sea cumplida dentro del marco de un proceso que sea largo como lo es, pero que sea pronto, porque la defensa y la partida del principio de inocencia de las personas tiene que ser un punto que todos avalen. Hoy a mí me preocupa enormemente
que a nivel no solo de Costa Rica, sino de América Latina, la gente quiere que sean los medios de comunicación, pero resulta que los medios de comunicación empiezan a ser copados por el poder de turno. Y entonces que sean los medios de comunicación los que juzguen y de inmediato quienes son los jueces metan a las personas para que se pudran en la cárcel sin un debido proceso. Y eso el ciudadano lo está hoy avalando, lo está aplaudiendo. Vemos el caso de El Salvador, el presidente Bukele, que actúa de esa forma, y vemos hoy cómo inclusive en Colombia hay un candidato que avala todo ese comportamiento en los Estados Unidos de América, porque la institucionalidad es muy fuerte. El presidente Trump no ha podido hacer eso, pero es una medida o es una forma de actuar que al presidente Trump le gustaría tener todas las libertades, como lo ha logrado Bukele, o como se logra en otras latitudes, para acabar y socavar la democracia, para que esa verticalidad pueda ser ejecutada. Las democracias están en una enorme crisis y no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y muchos están hoy ante el tema de inseguridad. El tema de la inseguridad se ha vuelto muy potable para ciertos gobernantes para acabar, no solamente mediante un estado de excepción con garantías, sino hasta en la constitución política con los derechos ciudadanos. Y los ciudadanos ante el miedo aplauden ese tipo de gestiones, pero llegará el momento en que eso puede ser un boomerang en su vida, en su gestión, en el análisis de algún error que pueda cometer algún ciudadano, y se le van a aplicar las mismas leyes que hoy ellos reclaman, que sean prontas y no cumplidas, que no se siga el debido proceso para los delincuentes, que se le apliquen también a alguien que pueda ser inocente. Claro que sí, Claudio. Totalmente de acuerdo con este análisis que nos haces. Un poco también revisando tus programas y tus escritos, en algún momento se ha dicho que la presidenta Fernández pueda que no cumpla su promesa de dar continuidad a Chávez, sino que más bien marque un punto de inflexión, dando ese escenario como posible. Según tu visión y análisis, ¿qué tendría que hacer la presidenta Fernández concretamente en estos primeros 100 días para demostrar que va en serio con fortalecer la democracia y reconstruir el tejido social? Yo creo que ya en los días que lleva, estamos hablando de mayo, junio, mes y medio, estamos hablando ya de unos 45, 50 días, de esos 100 días, la presidenta ha demostrado todo lo contrario. No demuestra esa afinidad o ese enchufe con eso que vos planteás, de fortalecer las garantías sociales, los derechos sociales, fortalecer al país en el respeto a la democracia, sino que ha demostrado algo que ella prometió. No está faltando a su promesa: continuidad. La continuidad, como te decía yo antes, creo que va más centrada en el estilo de gobierno que, digamos, es propio de Rodrigo Chávez, pero es inyectado, es implementado en ella, que no es su discurso. Entonces, por eso cuando uno oye lo soez, lo grosero que ha sido el hoy ministro de la presidencia, a uno le parece que es su estilo, que es su forma, que así se crió y que ese es él. En el caso de la presidenta Laura Fernández, uno siente que está impostada, que ella está copiando un guión que le dicen que tiene que actuar y que tiene que representar, y que pudiera ser que no sea del gusto total de ella, pero que ella necesita, por lo que yo te decía antes, ella tiene falencias muy grandes y un temor de enfrentar la presidencia de la República sin esos pies de amigos que representa Chávez y algunos que lo acompañan a él. Entonces puede llegar el momento en que ella empiece a conocer realmente lo que es gobernar, lo que es el presidente de la República, y que entre en problemas con el expresidente Chávez,
que no se acostumbra o lo hace a la fuerza ser segundón, a pesar de que él es el gran culpable, porque cuando él asume como ministro tiene que tener claro que le quitó señorío a un puesto que tuvo, que fue presidente de la República. Es la primera vez que nosotros vemos en la Segunda República a un expresidente de la República asumir un puesto inferior sustancialmente al que había ostentado. Y lo básico lo hace por el temor o por el aprecio a la inmunidad que le da ese puesto. Partiendo de esto, la que tiene el verdadero poder formal en la presidencia es Laura Fernández. Laura Fernández no solamente tiene el poder de remover a sus ministros, que si en algún momento Rodrigo Chávez no comprende o no le da su debido posicionamiento, puede ser que entren en conflicto y ella decida relevarlo de sus 2 puestos. Y no solamente se liberaría de la influencia de él en el poder ejecutivo y en el poder legislativo para continuar con su gestión, sino que además lo mandaría a la llanura, desde donde tendría que afrontar sin inmunidad procesos judiciales que tiene pendientes por su gestión como presidente de la República. Entonces, ella lo tiene a él realmente en sus manos. Él comprende que las debilidades de ella, que no sabe que es el presidente de la República, que nunca se imaginó seguramente que le iba a llegar tan pronto o que le iba a llegar con tanta facilidad a ser presidente de la República, siente que lo necesita a él y a algunos que tienen más experiencia para gobernar, digamos, en piloto automático, ¿verdad? Ser más ella una figura decorativa, una figura que va a actividades sociales, políticas, de representación, pero que sea el grupo que venía con Chávez el que tome las grandes decisiones. Pero a sabiendas de que la comunidad, la sociedad, los grupos de interés, los grupos de presión, los ciudadanos, cuando llegue el momento de disgusto, la van a señalar a ella, no a él, porque ella es la presidenta de la República. Entonces, podemos estar dentro de un proceso, no de 100 días, puede ser hasta de más días, donde esa relación en algún momento pueda estallar. Y aquí tendremos que ver si ella tiene las habilidades para mantenerse lo que resta de su gobierno y si él tiene las habilidades para mantener el silencio e irse a la llanura sin obstruir la gestión de la presidencia Fernández, buscando, como hasta la fecha él pretende y que la Constitución le permite, dentro de 8 años volver al poder. Entonces ellos están en esa disyuntiva también. Modificamos la Constitución para la reelección inmediata o de cada 4, permitir solo un periodo de 4 años, o buscamos a alguien que después de Laura Fernández pueda sostener la burra, como popularmente decimos, otros 4 años, para que Chávez pueda llegar en el 2034 a ser candidato a la presidencia de la República. O sea, el panorama es bastante complicado, pero las vanidades, los egos en política son algo de todos los días y pudiera ser que dentro de un tiempo, empoderada la presidenta Fernández, pueda empezar a sentir que Chávez le quita protagonismo, que le quita libertad de decisión, que le quita autonomía, y puede ser que llegue también a chocar en algunos temas con él y a apreciar, tratar de volver a ser ella y no el personaje en que la han enclaustrado. Claudio, en esa lógica que estás planteando, en esa dinámica, analíticamente, ¿cómo ves o qué papel, si es que se lo ves, a la exdiputada Cisneros en esa lógica? ¿Tiene algún papel? Yo creo que a Pilar Cisneros le gustó el ejercicio del poder. Lo que no le gustó son los conflictos que se generan a razón del ejercicio del poder, porque por más que diga ahora que está muy tranquila, que no le preocupa la demanda que le va a establecer el expresidente Miguel Ángel Rodríguez por haberlo ofendido después de haber salido libre de los procesos judiciales, yo creo que le debe quitar el sueño.
no solamente por la defensa, por lo que representa ir a juicios, estar detrás de un tema de estos, sino por el cansancio, porque también es una persona de una edad considerable, que ya se había retirado, se había pensionado cuando estaba como periodista, y creo que el papel que ella ha querido seguir jugando tiene que ver con el discurso, con ese personaje que necesitan que sostenga Laura Fernández. No nos llamemos engaño. No lo digo yo, se puede buscar en redes, en YouTube, en TikTok, en todas esas de videos, de las referencias que hacía Pilar Cisneros sobre Laura Fernández, ¿verdad? Cómo ella la menospreciaba como candidata y cómo ahora, después, porque yo creo que eso es lo que más le molesta a muchos ciudadanos, y tienen toda la razón, la hipocresía de los políticos. Cómo de repente se odian y de repente se aman con una frialdad que solo uno entiende a razón de acuerdos políticos de beneficios particulares y no nacionales. Y creo que ella va a jugar ese papel. Creo que el papel que está jugando es no perder protagonismo, no tener la responsabilidad de horarios, pero sí manejar un tanto las conferencias de prensa y sobre todo el entrenamiento para que Laura Fernández no pierda y no se aleje del personaje que tanto ella, Pilar Cisneros, como Rodrigo Chávez necesitan que ella mantenga durante 4 años. Excelente, Claudio. Vamos, Claudio, voy a traer a cuento acá una cita que en alguno de tus artículos pusiste de Abraham Lincoln. Se puede engañar a todo el pueblo algunas veces, pero no todo el tiempo. Claudio, sí. En esa primera parte estamos hoy. Claro. Se puede engañar a todo el pueblo por un tiempo. Yo creo que por un tiempo la gente está engañada con el chavismo, ¿verdad? Por un tiempo. Y eso ha pasado desde Venezuela hasta cualquier otro país donde por un tiempo, ¿verdad? Claro. Teniendo eso y haciendo un ejercicio que nosotros los sociólogos llamamos imaginación sociológica, te planteo lo siguiente, Claudio, si pudieras mirar a los ojos a un votante que aún respalda a Chávez, a pesar del deterioro democrático que ya hemos hablado y que vos has desarrollado en tus artículos, ¿qué le dirías para salir de esa rabia y comenzar a exigir gobiernos de calidad, no solo con popularidad? Lo primero que le diría es que yo comparto mucho su molestia, una molestia que durante varias décadas yo planteé aquí en mis programas de radio, de televisión, en mis artículos, en mis escritos, sobre la molestia que había con los gobernantes que no estaban dando los resultados que la gente tenía. Pero le diría que yo admito y comparto esa molestia, pero que también reconozco enormemente la democracia que hemos tenido en Costa Rica, que sin ser perfecta, como lo decía antes, es una de las democracias más reconocidas. Solo del 100% de la población del mundo, solo el 8% vive en una democracia plena. Entre eso estamos los costarricenses. Pero también le diría que la democracia es más que votar, que la democracia tiene una relación directa en la mejoría de la vida de todos los ciudadanos. Y entiendo perfectamente que aquel que vive en la pobreza le importe poco la democracia porque le interesa más cómo subsanar sus problemas económicos, cómo llenar su estómago y el de sus hijos. Pero le diría paralelamente que si él no comprende los beneficios de la democracia, menos va a comprender los beneficios del autoritarismo y menos beneficios va a recibir. Entonces creo que el ciudadano tiene que entrar en una concordancia de lo que cree con la realidad que vive. Hay algunos, sí, seguramente con la caída del dólar debe haber algunos que aprecian mucho al actual gobierno porque tenían enormes deudas en dólares de su empresa, de sus autos y de sus casas.
Pero la persona más humilde ni compra casa con créditos en dólares, ni compra carro en dólares, ni tiene inversiones en dólares. Y a esas personas la caída del dólar no le ha beneficiado en nada. Van al supermercado y cada día el salario les alcanza para menos, se ha depreciado su salario y cada día la vida se les encarece más. En Costa Rica, mira, el alquiler de una casa, de una vivienda, debe andar representando entre el 30 y el 40% del salario de una persona, cuando menos. Y eso hace que muchos a veces tengan que escoger entre pagar el alquiler o comprar los alimentos día a día. Entonces, lo que le diría en concreto a esa persona es que revise realmente si su vida ha mejorado en los últimos años. Su vida. No que se fanatice en el odio que le tiene a otros actores políticos, sino su vida ha mejorado sustancialmente. Sus hijos y usted y su esposa viven mejor. Y partiendo de esa premisa, entonces que analice bien si lo que ha hecho al emitir su voto es lo correcto. Excelente. Para ir cerrando este segmento, Claudio, y en esa misma tónica de la imaginación sociológica, si pudieras dibujar un nuevo mapa político para Costa Rica, en lugar del trazado por el chavismo hasta ahora, ¿cuál sería la primera línea que trazarías y hacia dónde apuntaría, Claudio? Yo creo que la primera línea que trazaría es el reencuentro entre nosotros. Los costarricenses tenemos que reencontrarnos con una política para todos, a sabiendas de que las particularidades de nuestras vidas tenemos que solucionarlas nosotros, pero que ocupamos un marco de referencia a nivel nacional que venga en beneficio de todos los sectores y de todos los estratos sociales. Y creo que ese reencuentro empieza por la paz entre los actores políticos, la concordancia y los acuerdos. No podemos gobernar con el sistema rígido de una dictadura o de decisiones que no pasan por el consenso. Eso solo genera más choque y solamente calienta la olla de presión para que los costarricenses en algún momento se disgusten más de lo que han estado. Entonces, creo que el reencuentro es una cosa importantísima y eso pasa por todos los actores, vos, yo, por todos los que nos están viendo, de reencontrarnos realmente y acostumbrarnos, sí, como era en el pasado, que teníamos diferencias, pero había un enorme respeto sobre esas diferencias que se solventaban con acuerdos en beneficio de todos. Muchas gracias, Claudio, por compartir con nosotros estas reflexiones y este análisis tan importante que hemos hecho aquí. Y desde la Cátedra de Sociología, pues agradecerte y decirte que las puertas de Sociedad Desarmada están abiertas a un futuro. No, agradecerte a vos, José, y a la universidad por la invitación. Es un bonito el reencuentro con las pantallas, con la gente educada y preparada, como en el caso tuyo. Yo tenía desde el proceso electoral más de casi 5 meses de no participar en un programa porque quería refrescarme un poco. Y te agradezco esta invitación, la he disfrutado muchísimo, te felicito a vos y a todo tu equipo por el desarrollo de estas cátedras, desde la universidad, desde esa independencia que tienen y esa autonomía que tienen las universidades, tenemos que empezar el reencuentro de esta sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias. Pasamos a reflexiones finales. Reflexiones finales. Reflexiones finales. Vamos a detenernos un momento, porque lo que hemos escuchado hoy no es solo una crónica política, es un diagnóstico estructural sobre el rumbo de nuestra democracia. Y como sociólogo, no puedo quedarme solo en el dato o en la anécdota y opiniones. Debo hacer lo que hacemos en este espacio, desarmar la realidad para entenderla. Y para ello, 5 reflexiones. Primera,
El problema no es un hombre, es un modelo de relación con el poder. Don Claudio fue muy claro, el gobierno de Chávez no fue un accidente, fue la expresión de una crisis de representación que venía gestándose desde antes. Gobiernos anteriores, con sus luces y sombras, fueron erosionando la confianza en las instituciones, incrementando la desigualdad y normalizando la idea de que todos son iguales. Cuando la política se vacía de contenido ético y de propuesta transformadora, el terreno queda abonado para el líder que promete destruir el tablero. Eso no es nuevo en la historia, lo llamamos populismo autoritario. Lo novedoso es que en Costa Rica llegó a la presidencia con un discurso, en palabras de nuestro invitado, vulgar, antiintelectual y profundamente misógino. Y una parte importante de la población no solo lo toleró, sino que lo celebró. Esto no solo habla de Chávez, habla de nosotros como sociedad. Segunda, la popularidad no es democracia y la legalidad no es legitimidad. El argumento de que es legal, como en el caso del expresidente, hoy ministro, es, según lo planteó nuestro invitado, el refugio del cinismo institucional. Muchas cosas son legales. La concentración de la riqueza, el financiamiento opaco de campañas, la captura del Estado por las élites, según ese criterio. Pero la sociología nos enseña que la legitimidad no se agota en la ley. La legitimidad tiene que ver con justicia, con reciprocidad, con aquello que una sociedad considera decente. Que un expresidente busque un puesto de ministro con doble cartera, nada menos, podría interpretarse, siguiendo la lógica argumentativa de nuestro invitado de hoy, para escudarse en la inmunidad y mantener el control político y económico. Eso no es ilegal, pero es indecente. Y la indecencia, cuando se normaliza, pudre la confianza ciudadana mucho más que un delito común, porque el delito se castiga, la indecencia a menudo se premia con poder. Tercera, el ministro no es un meme, es un síntoma de degradación del poder. La metáfora del cohete que aluniza solo con una parte mientras el resto queda disperso en el espacio es brillante, pero voy más allá. El problema no es solo que un expresidente no quiera soltar el poder. El problema es que diseñó una sucesión para protegerse a sí mismo, no necesariamente para gobernar bien. Esto significa que durante su mandato, parte de su energía no se dedicó, según los criterios esgrimidos por nuestro invitado, a resolver los problemas del país, sino a construir un escudo humano. La presidente Fernández, según don Claudio, tiene la sartén por el mango. Pero la pregunta incómoda es, ¿la presidente Fernández tendrá la voluntad política de soltar ese cohete? Porque si no lo hace, si mantiene al ministro como el poder detrás del poder, entonces no habrá realmente un nuevo gobierno. Habrá una continuidad con rostro renovado, y eso en términos sociológicos es aún más peligroso que el autoritario explícito. Es el autoritario domesticado que se reproduce con vestiduras democráticas. Cuarta, la democracia no resiste todo, tiene umbrales. Don Claudio se plantea la legítima pregunta: ¿hasta cuándo puede resistir una democracia el embate de liderazgos que socavan sus principios? Yo le respondo con datos de la sociología política. Las democracias mueren
cuando la ciudadanía deja de creer que existe una alternativa. Se mueren no por un golpe de Estado, sino por una erosión lenta. Cuando la gente deja de confiar en los tribunales, cuando los medios se convierten en trincheras, cuando la oposición es demonizada, cuando la pobreza y la desigualdad se vuelven permanentes y la rabia encuentra un líder que la canaliza sin ofrecer soluciones reales. Ese es el caldo de cultivo del neopopulismo autoritario. Costa Rica no ha llegado a ese punto, pero hemos estado más cerca de lo que muchos admiten. La pregunta no es si resistió esta vez. La pregunta es ¿cuántas veces más podemos jugar a este juego sin que la institucionalidad se fracture? Quinta, la solución no es otro líder, es reconstruir el tejido social. Don Claudio sugiere políticas fiscales progresivas, inversión en la familia, la comunidad, separación del estilo chavista. Desde la sociología agrega un elemento más. No hay democracia de calidad sin cohesión social. Y no hay cohesión social sin oportunidades reales para los jóvenes de las comunidades excluidas, sin salud mental, sin vivienda digna, sin educación que no solo forme trabajadores, sino que forme ciudadanos críticos. El problema de fondo no es que Chávez haya sido vulgar. El problema es que millones de costarricenses sintieron que esa vulgaridad los representaba más que la corrección vacía de la política tradicional. Mientras no reconstruyamos puentes de confianza y de justicia social, vendrán otros similares o iguales, o peor, vendrá uno más eficiente, más disciplinado y más peligroso. Cierro con algunas preguntas para la audiencia y para nosotros mismos. Así que les pregunto a ustedes que nos ven y nos escuchan. ¿Estamos dispuestos a exigir calidad democrática, aunque eso signifique renunciar al espectáculo de la política como entretenimiento? ¿Somos capaces de distinguir entre un líder que nos enoja bien y un estadista que nos gobierna bien? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en nuestras comunidades, en nuestras conversaciones, en nuestras redes, para reconstruir la confianza que se ha perdido? Porque la democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia es el trato que nos damos el resto del tiempo. Los invito a leer los artículos completos de don Claudio Alpizar, cuyos enlaces dejamos en la descripción. Compartan sus comentarios. Reflexionemos juntos. Recuerden, entender la realidad en la que vivimos de modo consciente es un paso esencial para transformarla. Hasta la próxima.